Buenas tardes, Inge. Le vamos a explicar sobre el lenguaje y las expresiones. Lenguaje, sistema de signos que utiliza el ser humano básicamente para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. Expresiones. Todo acto comunicativo del ser humano el cual trata de expresar una declaración de algo para darlo a entender a través del lenguaje, un gesto, locución o movimientos corporales. División del lenguaje. Bueno, el lenguaje se divide en el lenguaje natural y el lenguaje artificial. El lenguaje natural es el lenguaje que utilizamos todos a diario en nuestra comunidad. También se le conoce como lenguaje ordinario. El lenguaje artificial. Este tipo de lenguaje busca evitar los inconvenientes de la ambigua, por eso tiene un grado de artificialidad, ya que se refiere a la construcción de símbolos. El lenguaje artificial está dividido en el lenguaje técnico y el lenguaje formal. El lenguaje técnico utiliza el sentido natural, pero primero debe ser definido casi todos sus términos. El lenguaje formal. El lenguaje formal no solo se hace artificial y convencional, los símbolos, sino también las reglas tanto de construcción como de transformación. Además, adoptan una interpretación. Visión de las expresiones. Fonética. Es lo que estudia el nivel fónico de las lenguas. Esto es el plano de las lenguas donde se elaboran los significantes lingüísticos. Trabaja con los fonemas, los cuales son unidades que se presentan como sonidos. Morfología. Estudia el nivel morfológico de las lenguas. Es donde están las unidades que son la base de la comunicación. Esto se constituye por la primera palabra y el morfema que le da a la base de la palabra. Sintaxis. Estudia a nivel sintáctico, es lo que le hace que toda oración sea una y forme una unidad mayor. Semántica, estudia el significado de las unidades lingüísticas, se centra en dar significado a las palabras, oraciones y el texto. Lingüística textual, este tipo se emplea para dar un sentido completo a un mensaje que se haya emitido según la situación. Entre los tipos de lenguaje tenemos lo que es. El lenguaje humano puede clasificarse de acuerdo a distintos criterios en función del sentido, que capta la información y en función de si existe o no el destinatario. Aquí tenemos lo que es el lenguaje natural. En cambio, en función de la naturaleza del mensaje, es decir, de qué forma se transmiten las ideas, tenemos lo que son el lenguaje verbal, el lenguaje oral, el lenguaje verbal escrito, el lenguaje no verbal icónico, el lenguaje no verbal corporal y el lenguaje no verbal facial. En cambio, en función del sentido que capta la información, tenemos lo que es el lenguaje visual, el lenguaje sonoro, el táctil e incluso, a pesar de que sorprenda, el lenguaje olfativo. Y por último, en función de si existe o no destinatario, el lenguaje puede clasificarse en lenguaje egocéntrico y lenguaje social. Tipos de expresiones. Se utiliza para describir la demostración de las ideas, sentimientos y anhelos de un individuo. Pueden ser expresiones génicas, corporales, artísticas, algebraicas, orales y escritas. Las actividades relacionadas y ejemplos relacionados al contexto ecuatoriano. Tenemos que los bailes se realizan movimientos espontáneos, en la danza se realizan pasos y coreografías específicas y los rituales que son una serie de acciones con valor simbólico. Dentro de la danza podemos rescatar el danzante bailarín en las fiestas indígenas. Dentro de los rituales está el Inti Raymi, que es un agradecimiento a la Pachamama por las cosechas. Y por último tenemos los bailes, en cual entraría el pasillo. Actividades relacionadas y ejemplos relacionados al contexto ecuatoriano del lenguaje. Aquí se clasifican lo que es leyenda, mitos, chigualos, albazos, rezos, las loas y los cuentos. Entre una leyenda ecuatoriana encontramos lo que es la Llorona, la leyenda del Cartuña, un mito es la historia del duende. Los chigualos. En las localidades de Manabí se realizan fiesta del chigualo, aquí se canta villancicos, mientras se regala dulces a los niños y se arman los pesebres. Los albazos y rezos son las oraciones del ángel de la guardia. Las loas, un ejemplo sería qué bonita la novena, aquí adoramos al niño. Lo importante no es comer, sino tratarnos con cariño. Y un cuento sería el lago del diablo. Gracias por su atención.